Ahora sí. Bienvenidos todos a esta clase, la quinta lección de nuestro curso, la Biblia, la Iglesia Cristiana. Es un privilegio poder estar con ustedes otra vez para este estudio de la Palabra de Dios. Vamos a estar estudiando en la clase lo que pasó en el libro de Hechos, versículo 13, en Antioquía de Pisidia. Vamos a estar aquí en esta clase viendo una visita a una ciudad nueva del apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Vamos a escuchar una predicación de Pablo en la sinagoga y vamos a aprender también de su predicación, porque no solamente fue para ellos, también hay mucho que aprender hoy en día también. Entonces, vamos a comenzar la clase entonces con nuestra oración. Amado Señor Jesús, te damos gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia para que entendamos mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pedimos que nos perdones cuando nos falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en nosotros el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Crea en nosotros este corazón, Señor, por medio de la palabra que vamos a estudiar hoy en esta clase. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Esta oración ya empezamos. Ustedes, para prepararse para la clase, hicieron un vistazo a los capítulos 10, 11 y 12. ¿Y me pueden mencionar algo que leyeron, algo que les llamó la atención en Hechos 10, 11 y 12, algo que quisieran mencionar? Como les dije al principio, vamos a estar estudiando aquí el libro de Hechos. En este curso no vamos a poder estudiar en la clase en vivo cada palabra en cada página. Entonces, les toca a ustedes a pasar un poco de tiempo repasando lo que parece entre las historias que estudiamos. Algo que quisieron mencionar en versículos 10, 11 y 12. Buenas tardes, profesor. Hágale, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí yo quería mencionar algo, me llamó mucho la atención en el capítulo 10, cuando Pedro es llamado al concilio por Cornelio y tenía otra idea de lo que Dios quería, pues, pero cuando él recibe el mensaje de parte de Dios, cuando él está con mucha hambre, dice en el capítulo, versículos, aquí, esto me llama mucho la atención, cuando él cambia su manera de pensar sobre que el mensaje solo era para los judíos y entiende que este mensaje que Dios nos había dejado no solamente era para ellos, sino para toda la humanidad. Esto me llamó mucho la atención y me gustó mucho esta parte de la historia. Muchas gracias, Magali. Y está bueno, nos enseña algunas cosas, ¿verdad? Que el mensaje de Jesucristo es para todos. Otra cosa es que las leyes ceremoniales sobre la dieta y las comidas prohibidas son del Antiguo Testamento y no del Nuevo, ¿verdad? Donde dice Jesucristo, donde dice Dios sencillamente a él, lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Entonces el Señor ya dice que ya no tenemos que seguir las leyes del Antiguo Testamento sobre la dieta, ¿verdad? Ya hay otro sistema que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento. Muchas gracias, Magali. Bien dicho. A Juan, ¿qué le llamó la atención? Bueno, lo que yo me llamó la atención, pues es parecido, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Hechos 10, que estaba orando, ¿verdad? Cornelio a las 3 de la tarde. Entonces también Pedro se encontraba orando a esa hora, pero Cornelio se le aparece un ángel
y le dice que manda a traer a Pedro, y entonces Pedro está orando y le da hambre, ¿verdad? Y dice que bajó una especie de lienzo y vio, ¿no? Y le dio hambre y le dice, Señor, no he comido cosa inmunda, ¿verdad? O cosa impura, dice, pero entonces dice, no llames inmundo lo que Dios ya santificó, lo que yo ya santifiqué, le dice Dios, ¿verdad? Entonces dice, no, pues es que yo en mi boca no he entrado. Iglesias prohíben comer, por ejemplo, acá en México, ¿verdad? La moronga, se le llama moronga, no sé cómo lo conozcan por allá, ¿verdad? Es la sangre del cerdo, a veces le ponen carnita, picante y bueno, otras especies, ¿verdad? Y pues bueno, sabe sabroso, ¿verdad? Pero entonces cuando nosotros nos convertimos a Cristo, pues nos dicen que no podemos comer ya la sangre, ¿verdad? O la moronga. Entonces para muchas iglesias lo prohíben. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo comemos o no lo comemos? Entonces, esa es la duda que se tiene. Ah, sí. Gracias, Juan. Y es una pregunta interesante. De hecho, déjame checar mis notas. Más adelante en este curso vamos a tocar ese tema exactamente, porque es algo importante de pasar. En lección 6, entonces, el miércoles vamos a tocar esa pregunta, porque vamos a ver un concilio donde hablaban de la misma cosa, de comer sangre. Entonces, vemos aquí en Hechos 10 que ya no nos aplican las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. También en Colosenses 2, 16 y 17 habla del mismo tema. Pero vamos a ver en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, habla también del tema, porque fue un poco complicado en ese tiempo, porque el comer sangre fue parte, fue parte de la idolatría de ese tiempo. Entonces vamos a analizarlo bien el miércoles sobre ese mismo tema. Gracias, Juan. Bueno, vamos a también escuchar de Sofía. Sofía, por favor. ¿Sabe? El capítulo que encuentro muy lindo cuando habla de la iglesia de Antioquía y que habla que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió y estaban todos unánimes con propósito de corazón, y por lo tanto podemos ver qué importante es que el pueblo de Dios esté unido en torno a la palabra, dejando que el Espíritu Santo los llene, y así el Señor hará grandes cosas, así como lo hizo en el libro de los Hechos. Yo creo que lo podrá hacer en este tiempo. Y el otro capítulo que habla cuando Pedro fue librado de la cárcel, producto de las oraciones de los hermanos, y fue tan grande la liberación que hizo de la cárcel que ellos no lo creían, tuvieron que verlo para darse cuenta que había sido librado por el Señor. Y eso nos muestra el poder de la oración, cuando están unánimes en torno a una petición. Eso sería mi colaboración al respecto de esos dos capítulos, estimado pastor. Gracias, Sí. Sofía. Entonces, dos cosas. Vemos la unidad de los creyentes en ese tiempo, en su oración, también en sus esfuerzos misioneros. También vemos que el gran deseo de alcanzar al incrédulo que tenía ellos. Sí, muchas gracias, Sofía. Una persona más, Viviana, por favor. Sí, pastor, profesor, yo interpreté sobre el tema de Pedro y Cornelio, lo interpreté de otra manera. A ver qué me dice usted. Dice que Cornelio oraba, pero era romano, un oficial romano. Los judíos no entraban a las casas de los romanos. Pedro también tenía él sus recelos para poder hablar o predicar a gente que no sea judía. Cuando Pedro sube a la azotea y dice que estaba orando y era la hora del mediodía y estaban preparando la comida, cuando el Señor baja el lienzo con los animales, dice, Pedro, mata y come. 3 veces dice que le bajó el lienzo con la comida.
cuando él se queda atónito, no entiende por esa visión, porque él le dice, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Entonces el Señor le dice, no llames impuro, inmundo a lo que yo he limpiado. En ese momento llegan los tres personas que manda Cornelio, porque el ángel le dice que vaya a tal lugar que iba a encontrar a Pedro. Pedro los hace pasar, pasan la noche y se van a la casa de Cornelio. Cornelio había juntado gente esperando a Pedro porque el ángel le había dicho que iba a traer palabra. Ellos, cuando Pedro empieza a predicar, reciben el Espíritu Santo. Entonces ahí dice Pedro que él entendió la visión. Lo que él ya había limpiado, él no llamara inmundo, porque para los judíos todo gentil era inmundo. Yo entendí así, tal vez está mal. Entonces Pedro ahí le dice, si han recibido el Espíritu Santo como a nosotros, ¿qué impide que los bautice? Traigan un poco de agua. Entonces yo interpreté, no por la comida, yo interpreté que Dios le estaba mostrando a Pedro que iba a venir gente a donde ellos los tenían como inmundos o como impuros porque no eran judíos. No lo tomé del lado de la comida. No sé si estará bien, pero Bueno. yo sentí la interpretación por ese lado. Bueno, y vemos, puede ser las dos cosas, ¿verdad, Viviana? Porque bueno. lo más importante es la cuestión de la gente, ¿verdad? Y eso al fin, eso es que digamos. Entonces, como dice, porque lo que tenemos es la historia en Hechos 10 y después Sí. en Hechos 11 tenemos la explicación de Pablo. Habla sí de la comida, pero más importante no fue la dieta del apóstol Pablo, aunque eso también es una cuestión que podemos, de que podemos hablar. Pero más importante fue la salvación de las almas. Como vemos que ellos, como en 11, versículo 17, habla que ellos también habían creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si Dios les concedió a ellos el mismo don que de esta fe en el Señor Jesucristo, ¿cómo soy yo? ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Entonces, vemos la salvación de las almas de todas las razas, ¿verdad? La salvación no solo para los judíos, que fue para los judíos algo un poco difícil, pero fue un mensaje importante. Qué bueno, porque creo que la mayoría de nosotros no tenemos sangre judía, ¿verdad? Entonces nos da el consuelo de saber que también para mí es la salvación de Dios Cristo Jesús. Bueno, gracias, profesor. Muchas gracias. A usted, Viviana. Entonces, algo que quisiera mostrarles aquí para empezar es son los eventos que sabemos mayormente de la vida de Pablo. Entonces, los años son aproximados. Entonces, eso es algo de la historia antigua. Sabemos que es seguro lo que dice la palabra de Dios, pero no siempre sabemos el año, ¿verdad? El año cuando pasó todas estas cosas. Entonces, pensamos que fue más o menos al año 5, cuando nació Pablo. No sabemos, no sabemos mucho de su juventud, menos una cosa, que fue educado en Jerusalén con los fariseos. Jesús es crucificado. No sabemos que estaba en Jerusalén en el tiempo de la crucifixión y resurrección de Jesucristo Pablo o no, pero vemos que estaba presente cuando se mató a Esteban y un poco después se convirtió en camino al Damasco. Hay muchas otras cosas. Vemos que pasó mucho tiempo. No habla mucho de lo que pasa a Pedro entre su conversión en el camino a Damasco y el inicio de su ministerio, pero fueron como 13 años entre las dos cosas, ¿verdad? Entre su conversión y su primer viaje misionero.
habla de su capacitación directa con el Señor. Vemos en Gálatas 1, habla de eso. Habla que él servía en Jerusalén y en Antioquía como líder de la iglesia antes de ser misionero. Entonces eso fue la vida de Pablo, una vida que es muy, bueno, que es algo muy importante, ¿verdad? Es algo importante en la historia del Nuevo Testamento. Vemos que Dios utilizó a Pablo para dos cosas muy importantes, para compartir el mensaje de Jesucristo con muchas personas de todas razas y también para escribir una gran parte del Nuevo Testamento. Entonces, en la pantalla pueden ver otros detalles de su vida ahí y no siempre sabemos con certidumbre sobre los años, son años aproximados, pero sabemos que Dios sí utilizó Pablo en su misericordia, como hablamos en la última clase, a pesar de que fue, como él dice, el primero de los pecadores, utilizó a Pablo como su instrumento en el mundo. Entonces, algo muy importante, entender un poco sobre su vida en el estudio del Nuevo Testamento. ¿Preguntas o comentarios sobre la vida de Pablo? Bien, seguimos adelante entonces. Hoy vamos a estudiar una parte de la vida de Pablo en Hechos 13 a 52. Aquí vamos a ver a él y su compañero misionero Bernabé llegando en Antioquía de Pisidia. A veces hablan de Antioquía cerca de Pisidia. Vamos a repasar la historia. En la lección pasada hablamos de las 4C, un método que uno puede usar para enseñar la palabra de Dios a otras personas. En la lección pasada usamos un modelo de usar cada uno de los 4C. Hoy solamente vamos a usar las últimas dos partes. Vamos a considerar los detalles de la historia que ya estudiaron, ¿verdad? Vieron el video, ya leyeron en Hechos 13 y después vamos a consolidar lo que vemos para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces empezamos con esta pregunta. Y hay muchos personajes aquí, ¿verdad? O solamente vamos a usar Hechos 13 a 52. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son, Fabiola? Los personajes que está en Hechos desde el 13 al 52 que le vi, dice Pablo y Bernabé, los principales de la sinagoga, también los jueces, profetas, Samuel, rey Saúl, rey David, Jesús, Juan el Bautista, los varones israelitas, los gentiles. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. Muchas personas y tantos nombres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos recuerda del mensaje de Pablo a las personas ahí en la sinagoga que conocía el Antiguo Testamento y entonces Pablo les muestra la conexión entre el Antiguo Testamento y la venida del Salvador Jesucristo. Gracias, Fabiola. ¿Algo que agregar, Juan Fernando? Saludos, Juan Fernando, bienvenido. ¿Algo que agregar? Saludos, sí. Bueno, no sé si mencionó Bar Jesús, el falso profeta. Sí. Pablo, Elimás el mago. Eso sí. Gracias, Juan Fernando. Esos nombres vienen un poco antes de la historia que estamos estudiando, empezando con versículo 13. Pero interesante también ver lo que pasó en Chipre. Entonces van Bernabé y Pablo a Chipre, una isla en el mar antes de ir a Antioquía. Bien, gracias Juan Fernando. Muchos nombres, voy a poner unos de esos nombres, Fabiola, ya mencionó aún más nombres, ¿verdad? Porque hay muchos. Pero eso, especialmente vemos dos cosas. La predicación de Pablo usando el texto de la Biblia para predicar, para convencer a ellos
nos puede ayudar en cómo enseñamos la Biblia nosotros, usando la Biblia para enseñar sobre lo que es la fe cristiana. En segundo lugar, vemos las personas que al principio los judíos recibieron a Pablo y Bernabé, después por su naturaleza pecaminosa rechazaron a ellos en la segunda ocasión, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, vamos adelante a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos que podemos mencionar aquí? Y vamos a enfocarnos en lo que pasó en Antioquía de Pisidia, entre versículos 13 y 52 de capítulo 13. Bien, ok. ¿Quién quisiera mencionar algunos objetos? Carpio, por favor. Carpio, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Algunos de los objetos podemos mencionar la tribu de Benjamín, el calzado de los pies, el madero, el sepulcro, el polvo de sus pies, el sol, la sinagoga, la Bien. tiniebla, la oscuridad. Bien, 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 bien. Muchas gracias, Carpio. Nos recuerdan de unos eventos importantes de la historia, esos objetos, ¿verdad? Habla de las correas del calzado para recordarnos de las palabras de Juan Bautista, que él dijo que después de mí viene uno del que no soy digno de desatar las correas de su calzado, hablando de Jesucristo. Él está hablando de que Jesucristo había venido y Juan Bautista a anunciar su venida. El madero que nos mencionó también Carpio habla de la cruz. Entonces vemos a Pablo predicando el mensaje de Cristo crucificado, que es donde vemos el amor de Dios para rescatar a su pueblo, a nosotros. También vemos qué tan grave es el pecado, ¿verdad? Y el polvo, eso viene al fin de la historia que nos mencionó también, que es la señal de protesta, ¿verdad? En este tiempo es ese acto de sacudirse el polvo de los pies, fue acto de protesta contra la ciudad que, bueno, no todos, pero muchos habían rechazado a los apóstoles. Muy bien, gracias. Seguimos adelante con pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Hay muchos nombres de ciudades, ¿verdad? En estos capítulos. Entonces, ¿dónde ocurrió específicamente lo que estudiamos hoy? Maribel o Ángel. Sí, ellos zarparon de Pafos, arribaron a Perge de Panfilia, llegaron a Antioquía de Pisidia en la sinagoga y llegaron en Iconio. Bien, muchas gracias. Entonces, estos son y el nombre del país actual es Turquía, ¿verdad? Donde estaban ellos. Entonces, ahí estaban la mayoría pasa en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, pero vemos que ellos estaban. Más adelante, en el Antiguo Testamento, escribió una carta el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo a los Gálatas. Gálatas fue una región más o menos grande, también fue una provincia en más o menos otro lugar. Entonces hay una región que tenía el nombre y otra provincia del Imperio Romano con el mismo nombre. No se identifica exactamente de qué parte está hablando Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas, pero a lo mejor cuando escribe Gálatas, Pablo está hablando a estas personas aquí en lugares como Panfilia, Perge, Iconio y Antioquía de Pisidia. Algo que mencionar, hay dos Antioquías, fue un nombre bien usado en ese tiempo. Entonces hay una Antioquía de Siria, de donde empezaron su viaje misionero. Antioquía de Pisidia está en otra parte, por eso siempre decimos de Pisidia o cerca de Pisidia, porque fue una ciudad no tan grande que el otro Antioquía,
pero es otra ciudad. Entonces el mapa siempre nos ayuda en este caso. Vemos que hay una Antioquía a la mano derecha, donde empezaron en Siria, y la otra Antioquía de donde pasan los eventos de la historia de hoy, que está en la parte que se llama Pisidia. ¿Bien? Ok. Entonces el mapa nos ayuda a pensar, ellos están viajando a varios lugares lejos de Jerusalén, personas que no habían escuchado antes el nombre de Jesucristo. Bien, ok. Adelante entonces. Otra pregunta, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? Y en este caso especialmente pensamos en el contexto bíblico. También está bien mencionar una fecha si queremos. ¿Es Ángel o Maribel? En la escritura menciona que fue un día de reposo, un sábado, cuando Pablo predicó y las personas quedaron atónitas, lo invitaron a predicar el siguiente día de reposo, el siguiente sábado, nuevamente. Excelente, exactamente, Ángel. Entonces, 2 días de reposo, ¿verdad? Durante el primer viaje misionero, pero 2 sábados enseguida. Entonces, empieza y eso nos recuerda también de los eventos de la historia, ¿verdad? Entonces fue muy bien recibido este primer sábado, el primer día de reposo. 8 días después, no tanto, ¿verdad? Habla de que en la segunda vez dicen que los judíos vieron tanta gente y se llenaron de celos. Vemos este cambio. Bernie también iba a comentar. La Biblia Reina Valera menciona dentro de la historia que relata a veces que habla de la vida del apóstol Pablo y nos hace ver que ese primer viaje misionero ocurrió en el año 46, 48 después de Cristo aproximadamente, como para tener una idea de lo que dice la Biblia. Sí, gracias Bernie. Entonces, estas son aproximadamente, entonces, gracias Bernie, como una nota. Gracias. Entonces, no parte de la escritura inspirada, pero una nota y podemos poner como las fechas aproximadas ahí también para ayudarnos a entender. Entonces, Jesucristo murió más o menos en el año 30, no sabemos exactamente en qué año, pero estamos ya como unos 16 a 18 años después. Gracias, Bernie. Y ya vemos la promesa de Jesucristo hablando a sus apóstoles. Ustedes serán mis testigos y son sus testigos, Pablo y Bernabé. Muy bien, gracias, Bernie. Entonces, ahora ya hemos pensado estos detalles, vamos a pensar en otra pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema aquí en la historia? ¿Cuál problema vemos? Carpio, por favor. Sí, el problema que pude ver son los celos, las contradicciones, las blasfemias de los judíos hacia Pablo y Bernabé y los falsos profetas, como el caso de Bar Jesús, que quería manipular al procónsul para que no escuchara la palabra de los misioneros Pablo y Bernabé. Bien, gracias, Carpio. Entonces vamos a enfocarnos especialmente en lo que pasa en la segunda parte de Hechos 13, pero habla del problema de que se pusieron celosos los judíos, ¿verdad? También pensamos en los obstáculos, los blasfemos de ellos. Estamos ahí en el versículo 44 y 45, ¿verdad? Que ellos contradicen y maldecían a Pablo y Bernabé. Bien, Viviana, ¿también iba a mencionar algo? Sí, yo noto el problema ahí. Aparte, los judíos buscan a las mujeres piadosas del lugar para que formen un lío, hagan una turba y sean perseguidos Pablo y Bernabé, porque ellos al ver la multitud que seguía a Pablo y a Bernabé por la prédica, ellos se sienten mal. Entonces hacen una manifestación para que ellos sean
perseguidos y echados de lugares donde ellos se sacuden los pies. Además, Pablo le dice que como mandato del Señor, si ellos no eran dignos de recibir la salvación, entonces ellos le iban a predicar a los gentiles. Y ahí es más también un poco el disgusto que tenían los judíos. Yo noto ahí el problema. Sí, gracias Viviana. Entonces vemos como también nos dicen los comentarios del grupo, Bernie, que la persecución en general, ¿verdad? Y la gran, sí, el gran esfuerzo de los judíos, ¿verdad? El poder del pecado en su corazón, de no querer sencillamente creer lo que es el cumplimiento de las escrituras que estudiaron todos los sábados en sus sinagogas. Y no veo su incredulidad, ¿verdad? Y el poder de la incredulidad en sus corazones para instigar a las mujeres piadosas, las mujeres que se congregaban ahí también y distinguidas y los principales de la ciudad. Entonces están todos trabajando en armonía. ¿Para qué? Para tratar de expulsar, de perseguir a los que predicaban la palabra de Dios, para salvar a ellos, para su propia salvación, ¿verdad? Su arrogancia en esa persecución. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los eventos. ¿Qué nos puede ayudar con los eventos? Otra vez recordando la historia para ayudarnos a repetirla, para ayudarnos también a considerar su significado para nosotros. Fabiola, por favor. Bueno, yo en esta historia veo que hubieron dos eventos en el día de reposo, que cuando escucharon a Pablo hablar, los gentiles, ellos aceptaron la palabra, y dice que ellos le persuadían a los apóstoles a que se quedaran más tiempo. Ya, el segundo es en el segundo día de reposo. En el segundo día de reposo, los judíos, dice que como vieron que había muchas personas, entonces ellos se llenaron de celos. Y dice que rebatían entre sí, contradiciendo y blasfemando. Entonces dice que Pablo y Bernabé hablando con denuedo, entonces ellos hablaban la palabra de Dios, y dice que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas para comenzar la persecución y la expulsión de Pablo. Eso, los dos eventos vio. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias. Y vemos dos cosas. El poder del pecado por ponerse celos la congregación judía. Pero también al otro lado vemos la alegría, el poder de la palabra del Señor, como dice en versículo 48. Vemos la alegría de los no judíos, ¿verdad? Su alegría en haber sido contado entre el pueblo de Dios, quien ofrece la salvación hasta los confines de la tierra. Gracias, Fabiola. Viviana también tiene un comentario. Sí, yo los eventos que veo es cuando parten ellos del puerto de Pafos, que van con Juan, también llamado Marcos, y Bernabé. Bueno, van pasando por los puertos hasta que llegan al lugar a donde ellos Antioquía de Pisidia, que llegan a la sinagoga un día sábado, escuchan primero la lectura de la ley, y después que escuchan la lectura de la ley, uno de los hermanos de la sinagoga les invita si alguien quería dar alguna palabra. Ahí se levanta Pablo y empieza a predicar, pero empieza desde Moisés,
cuando Dios dice que sacó con brazo extendido el pueblo de Egipto, empieza a nombrar que lo aguantó y se soportó 40 años en el desierto, que después combatió sobre 7 naciones hasta que le dio la tierra de Canaán, después que le puso jueces, que el último juez fue Samuel, hasta que el pueblo le pidió un rey, que le sube a Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Después de Saúl, sube David, a quien le da la promesa que desde su descendencia van a ser el Mesías. Y así Pablo le va dando toda la historia, explicando hasta el nacimiento de Jesucristo y hasta la crucifixión de Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador. Bueno, mucha gente ahí reconoce la predicación y se convierte y se goza. Entonces lo invitan a que vuelva el sábado. Y ahí donde es el evento donde los judíos se molestan porque ve que hay mucha multitud y muchos se están convirtiendo al cristianismo y bueno, pasa todo esto que llaman por celos y envidia, llaman a estas mujeres que eran una de las mejores adineradas también del pueblo y hacen todo esta turba para que ellos sean perseguidos y echados del lugar, pero dice que la gente se quedó con mucho gozo y llenos del Espíritu Santo cuando ellos partieron. Así que yo creo que esa más o menos fue toda la historia. Bueno, Juan que lo acompañaba, él se vuelve a Jerusalén, no sigue el camino con ellos y sigue solamente Pablo y Bernabé. Bien, muchas gracias, Viviana. Vemos la importancia del mensaje de esa historia al centro, ¿verdad? Cuando él empieza con Moisés y especialmente pensando en las personas con quien hablaba, ¿verdad? Empezaba con lo conocido para ellos, para llevarlos a conocer lo que no habían visto antes, el cumplimiento de los planes de Dios en el Antiguo Testamento. Muchas gracias, Viviana. Un comentario más por Wilson. Unos detalles que quisieran mencionar a usted. Wilson, buenas noches. Sí, buenas noches, mi pastor. Buenas noches, mis hermanos. A mí lo que más me impacta es lo que cuando Pablo narra la historia de cómo Israel, de cómo Dios le sacó a Israel de la esclavitud, ¿no es cierto? Cuando estuvieron en el desierto 40 años. Pero aquí yo veo el inmenso amor de Dios porque en esos 40 años ellos tuvieron el maná que nunca les faltó, que está que habla en Éxodo 16:35 y en el 17:6 también habla de lo que Dios, ellos se morían de sed en el desierto, pero Dios a través de Moisés tocó con su vara la roca y sacó agua. Entonces eso es lo que me ha impactado a mí en esta historia. Ese es mi pastor. Bien, gracias Wilson, gracias por compartir. Entonces, yo estaba leyendo unos comentarios sobre esta parte de la Biblia, estudiando antes. Y hay unos que dicen que a lo mejor lo que tenemos en las Santas Escrituras aquí es un resumen de lo que dijo Pablo. Porque si uno empieza con versículo 16 y lea hasta el versículo 41, sería una predicación, un sermón de como 4 minutos. Y no nos trae mucho tiempo. Entonces, a lo mejor el mensaje fue un poco más largo y lo que Dios nos da en las Escrituras es un resumen. Bueno, no sabemos por seguro, sabemos que tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia aquí, pero puede ser que también mencionó cuando está hablando con ellos todos los detalles del Antiguo Testamento para que recordaba el amor fiel de Dios a un pueblo rebelde, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que las promesas de Dios siguen siendo seguras a pesar de la rebelión del pueblo.
Y unos versículos claves que quisiera compartir con ustedes viene a la conclusión del mensaje. Y vemos que él enfatiza el punto con la palabra hermanos, hablando a ellos, creyentes, hermanos. En versículo 38 dice Pablo, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que crea en él. Entonces recordamos el nombre de la palabra justificación o justificar, es que Dios declara no culpable del pecado al pecador, al culpable, ¿verdad? Declaró a Jesucristo culpable en nuestro lugar. Jesucristo recibió el castigo justo del pecado nuestro. En lugar de recibir el castigo de nuestros pecados, recibimos la declaración no culpable, la justificación. Entonces, algo muy importante, no por la ley. Entonces, pensamos los judíos, ¿verdad? Y no es sorprendente que ellos se consideraban, se pusieron celosos o de todos los que estaban escuchando a Pablo y Bernabé, porque ellos fueron muy creyentes, o algunos de ellos por lo menos, en la justificarse por medio de la ley. Y Pablo dice que no es posible, no se puede ser justificados por medio de la ley. Eso es lo que dice en versículo 39. Algo importante al considerar, ¿y por qué se pusieron tan celosos? Recordamos el mensaje de Pablo sobre la ley de Moisés, que la ley de Moisés no puede justificar a una persona, es Jesucristo, el cumplimiento de la ley que vino. Bien, entonces la pregunta, pensando en los problemas de la persecución, de la incredulidad, de los judíos, todo eso, ¿se resuelve el problema o los problemas que mencionamos, sí o no? ¿Y cómo? Carpio, por favor. Entiendo que sí, que se resuelve el problema, ya que la palabra de Dios llegó como grano fértil a las puertas de la persona a la que Pablo y Bernabé les estaban predicando, como el procónsul en el versículo 12 y a los gentiles. Y hubo un final feliz, puesto que los discípulos estuvieron al final llenos y gozosos del Espíritu Santo. Bueno, y vemos eso, ¿verdad? Unos ejemplos, versículo 48. A todos los que estaban destinados a recibir la vida eterna, creyeron. Entonces Dios, sabiendo todo, y él sabiendo quién iba a creer, y que todos que iban a ser destinados para la vida eterna, ellos creyeron, entonces reciben la vida eterna por medio de la fe. Entonces vemos que sí, para ellos se resolvió el problema de la desesperanza que tenía antes, ¿verdad? Más adelante, en versículo 52, vemos que los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, a pesar de la persecución, vemos que estaban ellos gozosos. Bien, algo más sobre los problemas que mencionamos. Algo más. Recordamos que cualquier participante puede participar. Edna, Ada, Jonathan, Simón, Emanuel, cualquier persona que quisiera mencionar el problema, que como vemos en la situación al fin de la historia. Bien, entonces, bueno, Fabiola, ¿qué iba a decir? Bueno, yo iba a decir que sí se resuelve el problema, porque los apóstoles fueron enviados a predicar las buenas nuevas. Y sin importar lo que hicieron sin importar todo lo que hicieron en contra de ellos los judíos y instigaron, a pesar de la instigación, de la envidia, de la incredulidad, a pesar de que a lo mejor ellos pensaban que cuando les expulsaban a los apóstoles
iban a quedar avergonzados. Pues no, al contrario. Ellos estaban felices porque cumplieron con lo que estaban encomendados por Jesús, y dice en el 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No estaban tristes, ni llorando, ni afligidos, sino gozosos. Entonces yo considero que sí se resolvió el problema. Ajá, entonces no se desanimaron los discípulos por la persecución, ¿verdad? Para los incrédulos, para algunos de ellos, no se resuelve el problema de su incredulidad, pero Dios en su misericordia vemos que Él todavía les dio la oportunidad, la bendición de escuchar el mensaje para ellos también, ¿verdad? Bien, muchas gracias, Fabiola. Ahora vamos a nuestra última parte, el último paso de nuestro método, lo de consolidar. Vamos a considerar de nuevo los detalles de la historia desde el punto de vista del significado para nosotros hoy en día. Vamos a comenzar por resumir la historia. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, entonces, como 10 palabras o menos, ¿de qué se trata? Si queremos poner algún título, algo así. Juan, por favor. Pablo anunciando, proclamando las buenas nuevas del evangelio a judíos y paganos. Bien, gracias, Juan. Anunciando las buenas nuevas y es el tema de antes, ¿verdad? A judíos y a paganos. A judíos y no judíos, a todos, ¿verdad? Porque todos tienen la misma necesidad del mensaje. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con este título en mente, con todos los pensamientos de la historia, ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Qué pecado me enseña a confesar? Carpio. Sí, el pecado que personalmente me enseña es que el no escuchar la palabra de Dios y la consecuencia de no hacerlo. Sí, y no es la ley de Dios, ¿verdad? Que nos muestra nuestro pecado. Vemos eso en la actitud de los judíos. Pero también es algo que nosotros confesamos, ¿verdad? A veces hemos tomado la decisión pecaminosa de poner al lado de la palabra de Dios para escuchar otras cosas en nuestras vidas, ¿verdad? No escuchar la palabra, pero por prestar más atención a nuestra propia posición. No sabemos por qué se pusieron celosos ellos, pero puede ser porque ellos tenían mucha influencia en la sinagoga y ahora están muchos llegando para escuchar a estos extranjeros, ¿verdad? A veces es fácil para nosotros pensar ¿y cómo puede ser? Y eso puede ser más poderoso en nuestra vida que la palabra de Dios. Y qué lástima, qué pecado. Gracias, Carpio. Bernie, por favor. Creo que es importante reconocer que Pablo fue transformado, diríamos que en un abrir y cerrar de ojos, aunque no fue tan sencillo para él. La Biblia nos menciona que él pasó muchos años aprendiendo y muchos años estudiando y preparándose. Tenía una gran ventaja porque Pablo, además de que era judío, no había nacido realmente en Judea, sino en una provincia de la diáspora que se llamaba, que era Tarso. Era una provincia de Cilicia, que era una región romana, y donde se hablaba griego. Era una ciudad universitaria, él aprendió griego, entonces aprendió muchas cosas. Estudió también a los pies de rabinos muy importantes y además era ciudadano romano. Entonces él tenía muchas virtudes, sin embargo él decía, y todo eso se conjugó en algún momento, no para que nuestro Señor lo escogiera ni tuviera el encuentro con él, sino se conjugó para que él pudiera llevar el mensaje del evangelio en griego, que era lo que se hablaba en aquel momento. También puede hablarle a los judíos y también puede hablarle a los romanos, porque además era ciudadano romano. Lo importante de esto es que Pablo se transformó y en un determinado número de años logró
escribir muchas epístolas y llevar el mensaje del evangelio a muchas personas. A veces nosotros, el pecado que me enseña esto a mí es que, bueno, tal vez nosotros no tengamos la preparación de él, pero hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y entonces tenemos que, con denuedo, como lo hacían Pablo y sus compañeros, hablar de Jesucristo en cualquier momento. Y no solo hablar, sino escuchamos muchas veces que la gente despotrica contra la palabra de Dios y despotrica contra Jesucristo y dicen que es simplemente un profeta y hablan mal de él. Y a veces nosotros, siendo cristianos, pues nos quedamos calladitos, no decimos absolutamente nada. Tal vez pensamos que tenemos que prepararnos un montón, pero bueno, al final es el Espíritu Santo de Dios quien nos va a enseñar lo correcto y lo justo que vamos a decir en ese momento. Entonces a mí me enseña que Pablo, si bien estaba muy bien preparado, tardó muchos años. En la palabra habla de que en algunos casos duró muchos años para conocer exactamente, e incluso después él decía que todavía no había llegado a la estatura de Jesucristo. Y hablaba con denuedo del Señor Jesucristo. Bueno, enseñanza para nosotros. No tenemos que quedarnos callados. El Espíritu dirá lo que tenga que decir, no para convencer, sino simplemente para llevar el evangelio. Gracias. Gracias a usted, Benny. Entonces, pensamos en el valor que muestran Pablo y Bernabé y comparamos a nuestras vidas. Tal vez un falto del mismo amor, ¿verdad? Para nuestro prójimo, que la urgencia es igual, ¿verdad? No hay otra manera de salvación, no hay otro camino al Padre, como dice Jesucristo. Perdón, no sé si sí. puedo decir algo. Y nada más, perdón, un comentario pequeñito. Y además en aquel momento, uno tiene claro que la persecución contra los cristianos era muy importante en el Imperio Romano. Entonces, uno diría, bueno, nosotros estamos en tanto riesgo cuando hablamos, pareciera que podemos tener algunos problemas. Hoy más que nunca hay persecución contra el cristianismo en el mundo. La famosa agenda globalista es realmente una persecución importante contra Dios, contra la familia. Pero tal vez no sea tan grave para nosotros en este momento hablar de Jesucristo o pregonar las buenas nuevas. En aquel momento, en muchas circunstancias, era sinónimo de muerte y la mayoría de apóstoles murieron en circunstancias crueles relacionadas con la prédica del evangelio. Murieron Esteban, por ejemplo, murió. Pablo luego también muere así. En este mismo capítulo de Hechos se menciona, en el libro de Hechos se menciona que Herodes mató a Jacobo. Entonces ellos estaban expuestos a una serie de complicaciones. Los querían apedrear, los querían matar, los querían, o sea, y uno diría, bueno, nosotros estamos en esa situación hoy en día y a veces no decimos nada y tal vez no estamos en tanto peligro y nos quedamos calladitos a pesar de que podríamos decir muchas cosas en relación a nuestro Señor Jesucristo. Bien, sí. Entonces, y qué espejo del pecado, ¿verdad? Que con menos amenaza y la misma urgencia del evangelio, tal vez hemos caído en el pecado de caernos y no decir nada, mientras que las almas alrededor de nosotros están muriendo, ¿verdad? Sí, qué lástima cuando no lo hacemos y reconocemos eso como pecado. Gracias, Bernie. Edna, por favor. Buenas noches, Edna. Sí, pastor. Lo que pasa es que ya mi compañero dijo exactamente lo que quería decir. Pues eso, que a veces tenemos, bueno, yo en particular, un poco de conocimiento, lo que yo nunca imaginé, que agradezco mucho, pero aún no tengo ese valor para expresarlo, ¿no? Cuando veo que la gente está equivocada o está diciendo barbaridades acerca de Dios, entonces es cuando, ese es mi pecado, ¿no? Que me estoy reflejando ahí en ese pecado, que el hecho de que no tengo el valor de decirle a las personas que están mal, ¿no? Y me quedo callada y dejo que sigan en su error y
y no hago nada. Entonces, todavía no puedo superar eso, porque siento que les falta el respeto, porque siento que mejor no me meto en problemas. Pues eso me enseña ahorita. Gracias, Edna. Gracias, Edna. Y a veces es, bueno, pensando en mi propia vida también, puede ser que, bueno, yo veo pecados en mi pasado de amar más a mi propia comodidad, mi propia situación cómoda. Amo a esa situación, el estado de no tener problemas con otras personas, más que este deseo de compartir un mensaje que de verdad salva, pero puede causar problemas. Entonces a veces es por mi propio deseo de mantener el status quo, ¿verdad? Es que aquí vivimos en paz, aunque sin saberlo, las personas que no saben de su Salvador Jesucristo, que no conocen a Él como su Salvador, están en peligro del infierno, ¿verdad? Entonces, por eso compartimos. Gracias, Edna. Una persona más. Fabiola, por favor. Bueno, yo veo en esta historia el pecado que me enseña a confesar es la dureza de corazón, la incredulidad, la blasfemia, la instigación y el miedo. Bien, sí, gracias. Otra manera de también el miedo. Sencillamente tener miedo, y de dónde viene ese miedo por falta de confianza en el Señor para rescatarnos, ¿verdad? Bien, gracias, Fabiola. Entonces, pensar en esos pecados nos hace ver que somos personas débiles. Pero qué bueno que la confianza que tenemos no está aquí, ¿verdad? En mí, pero está en el Señor. Entonces, por eso tenemos la pregunta después. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Especialmente el amor de Dios para mí. ¿Ángel o Maribel? Pues yo lo veo prácticamente en todos los gentiles que se convirtieron, porque el mensaje, a pesar de que era para todos, los más receptivos fueron ellos, aunque los judíos fariseos no lo entendieron así. Específicamente lo veo en el mensaje de Dios a través de Pablo, en los versículos 41 y 47, donde habla de las profecías que vienen desde el tiempo de la ley, del Antiguo Testamento, de la promesa que fue cumplida y que iba a ser extendida para todos. Y especialmente en el 47, de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí se ve la extensión de la gracia de Dios para todo. No hace excepción ni pone condiciones. No es un tal como era antes. No, y yo sí. creo que le dolió tanto a los fariseos porque perdieron ese papel protagónico. De ahí los celos. Sí, muchas gracias, Ángel. No hace excepción, ¿verdad? Entonces, el mensaje de la salvación por Cristo también es un mensaje para mí a lo último de la tierra. Muy lejos estamos de Jerusalén, pero el mensaje también es para nosotros. Que todos los pecados que mencionamos son perdonados en Cristo, ¿verdad? Bien, muchas gracias, Ángel. Magali también iba a comentar. Sí, pastor, sí. Bueno, aquí dice el amor de Dios. ¿Dónde veo el amor de Dios? Yo creo que yo veo el amor de su misericordia que permanece a pesar de nuestro pecado, de lo que estamos hablando. Él sigue siendo misericordioso, Él no nos abandona, sigue estando con nosotros. Y sí hay momentos en que también podemos ver el reino de Dios con muchas cosas que nos pasan, ¿no? Hasta con el temor, por decir, pero yo creo que Dios sigue siendo misericordioso y eso lo veo en todo el mundo, en mí y en todo el mundo, que Él nos sigue dando oportunidades, que aún hay oportunidad para todos, los gentiles, los que sean, todo el que cree tiene la oportunidad de venir a los caminos de Dios.
Y eso es lo que yo amo de Dios, que Él no nos señala, que Él está abierto a todos nosotros con su amor y su misericordia. Eso es lo que yo veo en Él, en mi vida, ¿no? Sí, gracias Magali. Y usó la palabra misericordia. Cuando la Biblia utiliza la palabra justificar es declararnos inocentes o no culpables. Cuando la Biblia utiliza gracia, significa amor inmerecido. Y son todas maneras de hablar de la salvación que tenemos en Cristo. La palabra misericordia significa no castigar al culpable. Entonces vemos que nosotros, como ellos en ese entonces, somos culpables, pero Dios no nos castiga, no nos da lo que merecemos, como por su gran amor. Muchas gracias, Magali. Wilson, por favor. Sí, pastor, yo lo que veo aquí, el inmenso amor de Dios, que nosotros siendo pecadores, el Señor en su gracia, en su misericordia, nos perdona. Pero lo importante es que Dios perdona a todo aquel que cree en Jesús. Porque si, como le digo a mi pastor, nosotros diariamente estamos pecando, voluntaria o involuntariamente. Pero el inmenso amor de Dios perdona a todo aquel que cree en Jesús. Eso es lo que le puedo decir. Gracias, Wilson. Y qué consuelo que no depende de nosotros, ¿verdad? Es como dice, como dice en versículo 39, que como dice, queda justificado todo aquel que cree en él, ¿verdad? Entonces no es por nuestros propios esfuerzos. Nosotros dependemos de nuestro Salvador Jesucristo, alguien que sí es capaz de salvar, y no en este ser humano que es débil y pecaminoso y incapaz de salvar a mí mismo, pero la confianza que tenemos está en Cristo, ¿verdad? Él que sí es capaz y que nos promete que todo aquel que cree en él queda justificado. Gracias, Wilson. Vamos adelante ahora, nos queda un poco de tiempo. Vamos a contestar las otras preguntas también. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Aquí en la historia, ¿qué nos enseña a hacer y pedir? ¿Qué vamos a querer hacer? Juan, por favor. Anunciar el dulce evangelio, aunque sea yo rechazado como Pablo. Entonces, no desanimarnos, ¿verdad? Entonces, sí, rechazaron al gran misionero Pablo, también van a rechazar a nosotros. Entonces, no, los resultados no son dejamos los resultados en las manos del Señor, y sí hay unos que creyeron y otros que rechazaron a ellos. Entonces, a pesar de eso, vamos a enseñar, vamos a compartir y no desanimarnos, sino con alegría. Pero Dios nos dice también, ¿no? Que nos esfuercemos y seamos valientes. Sí, exactamente. Él está con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Exactamente. Entonces, las cosas que nos sostienen son las promesas de Dios, que está con nosotros todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Y amén. Eso nos motiva a ser valientes, porque Él nos da la valentía. El Espíritu Santo nos da la valentía por lo que estamos haciendo ahora, repitiendo las promesas de Dios, que nos da esa confianza para seguir adelante. Muchas gracias, Juan. Ahora la última pregunta de consolidar. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Sabemos que vamos a querer siempre compartir la palabra de Dios con todos. ¿Cuándo voy a usar Hechos 13 a 52? ¿Con quién voy a compartir estas palabras? Carpio, por favor.
Sí, con toda persona que veamos que está, aunque todos somos pecadores, pero toda persona que uno vea que esté caminando falso, uno del poco conocimiento que uno va adquiriendo, uno le va diciendo de lo que uno va aprendiendo. Bien, gracias, Carpio. Entonces, piensa yo en las palabras que podemos usar con personas así, que tal vez tienen una creencia falsa o no completa. Podemos compartir con ellos el mensaje especialmente aquí de Hechos 13, versículo 38 y 39. Si hay unas personas que tal vez tienen un poco de conocimiento de la palabra, pero dependen de la ley, de su cumplimiento de la ley, de su obediencia, podemos usar esta historia para mostrarles lo que dice la palabra de Dios con enfatizando lo que dice Hechos 13, 38 y 39. Que hay un perdón, es completo, es gratuito y queda justificado todo aquel que cree en él. Entonces, a los que tienen una creencia falsa o los que dependen de sus propias obras o de la ley, de su obediencia, algo así, podemos mostrar, mira, esto es aquí tenemos una predicación completa del apóstol Pablo y su punto es que somos justificados por medio de la fe, ¿verdad? Sencillamente así. No depende de nosotros y podemos usar esta historia para mostrar que eso fue el punto clave de su predicación. Muy bien. ¿Algo más sobre una buena situación para compartir este mensaje? Yo también diría que tal vez preparando a otras personas para compartir el mensaje, cuando decimos que cuando hablamos con otros creyentes y les animemos para compartir el mensaje, podemos usar esto para que sepan que van a haber una reacción tal vez mezclada a la palabra de Dios. También podemos decir que lo importante es decir es que todos sus pecados son perdonados en Cristo Jesús, como Pablo es el punto clave del mensaje. Y este mensaje es para ti, es para todos, ¿verdad? Es para ustedes también. Entonces, podemos usar este es algo muy bueno como capacitación para enseñar a otros a compartir el mensaje. Bien, ¿algo más? Y también un punto sencillo es que utiliza Pablo. Él empieza con la parte que conocieron de la palabra de Dios, que ya ellos conocían el mensaje del Antiguo Testamento. Él empieza así y después él llega a hablar del cumplimiento del mensaje que ya tenían. A veces es fácil con personas que tienen falsas enseñanzas de empezar con lo malo, ¿verdad? Con la doctrina falsa. Por ejemplo, hablando con una persona que es muy creyente de la Virgen María, empezar con su error. Pero podemos empezar con decir algo así, empezar con lo que ya saben. María, sí, es la madre de Jesucristo y así que ella tenía un papel importante en el plan de salvación. Pero cuando ella habla de lo que iba a pasar a ella en Lucas 1, habla de Jesucristo como su Salvador. Entonces, ella también es un ejemplo de la fe porque ella confiaba en Dios como su Salvador y nosotros también necesitamos un Salvador del pecado. Entonces, sí, vamos a querer empezar con lo que saben, aunque sea incompleta su conocimiento o a lo mejor equivocado su conocimiento, pero es el primer paso de no empezar siempre con la discusión. Podemos usar una historia como Hechos 13 para capacitar a otros a compartir un mensaje. Usamos la palabra de Dios como el
el texto, vamos a usar la palabra de Dios como Pablo. Vamos a llegar al momento en que vamos a incluir lo más importante, que es perdón de pecados en Cristo Jesús, y decirles a las personas que, que el perdón es para ustedes, sin excepciones, ¿verdad? Bien, ok. Entonces, eso es la historia de hoy, Hechos 13, 13 a 52. Hoy, en la lección que sigue, vamos a usar eso porque en el proyecto final vamos a hablar de los métodos del apóstol Pablo. Vemos que muchas veces él empezó en las sinagogas, ¿verdad? Empezó con las personas que quisieron escuchar su mensaje, y después él también siempre enseñaba a los gentiles, a los no judíos. Bien, unos temas más importantes que considerar antes de terminar la clase. En primer lugar, en el paso 3, ya hemos hablado de los otros pasos. En el paso 3 de considerar de nuestro método de las 4C, el paso 3 es considerar. Estas las 7 preguntas que recomendamos nos ayudan a aprender bien la historia para poder contarla de una manera precisa, interesante a otros, y siempre nos recuerda que lo importante es lo escrito y no otras ideas fuera del texto escrito, ¿verdad? Por eso tenemos estas preguntas sencillas. Hablando, nos siempre dirige la atención, la pregunta, hacia la palabra de Dios, no a otras ideas. Entonces, por eso tiene que ver con quiénes son las personas. Otra vez tenemos que escudriñar las escrituras. Buscamos los objetos, escudriñando las escrituras. ¿Dónde ocurrió? Otra vez, aparece dentro de la historia. Usamos que está aquí. No tenemos que siempre buscar algo muy fuera de la historia. Siempre regresamos al texto de la Biblia en cada una de estas preguntas. ¿Cuándo ocurrió? No, lo que no necesitamos tanto es el año. Sí, podemos pensar en el año y la historia del mundo. Lo más importante es el contexto bíblico cuando hablamos de la pregunta de cuándo. El problema, identificamos el problema para otra vez regresar a la historia y analizar lo que Dios nos está diciendo en la palabra de Dios. Hablamos de los eventos. Eso puede ser un poco repetitiva, esta pregunta, pero queremos grabar la historia en nuestras mentes y las mentes de las personas con quienes estamos estudiando. Y la última pregunta está conectada, por supuesto, con la quinta pregunta. Entonces, esas son cosas que nos ayudan a entender la palabra de Dios. También son preguntas que uno puede usar, es un método de enseñanza, también puede ser un método de enseñanza o de estudio personal. Cuando uno está estudiando la palabra de Dios, solo, uno puede usar estas preguntas para meditar en la palabra de Dios. Bien. Ok, es una cosa, el paso de considerar. Por eso tenemos las 7 preguntas. Otra cosa que quisiéramos mencionar son las traducciones de la Biblia. A veces nos preguntan, ¿cuál es la traducción oficial de Academia Cristo? Y la verdad es que no tenemos, pero tenemos una pregunta importante. ¿Qué características evaluaremos para elegir una buena traducción de la Biblia para uso personal y para utilizar en la obra del Evangelio? Unas cosas que tenemos que recordar. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. Hay una parte pequeña que fue escrita en el idioma de arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Dios inspiró, y creemos que Él inspiró a los escritores y les dio a ellos las palabras exactas que Él quería que recibiéramos en las Escrituras. Vemos que Dios habla de esta inspiración verbal de las Escrituras en lugares como 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Lo que tenemos hoy en día en castellano, en español, son traducciones del original.
Lo bueno es que Dios en su misericordia y en su amor ha preservado el texto de la Biblia para que sabemos lo que fue escrito en hebreo y griego, pero para poder entenderlo ya tenemos traducciones. Unos ejemplos son como la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional. Dios habla hoy es otra traducción, hay varios, ¿verdad? Entonces, cuando evaluamos, vamos a querer saber si es fiel al original o inspirado. Vamos a querer algo que no torce lo que dice la palabra, pero es fiel a lo original. Si es fácil de leer, porque si vamos a usarlo para compartir con otra persona o para nuestro propio estudio, tiene que usar un lenguaje entendible, ¿verdad? Y vamos a querer poder usarlo, lo que es importante para su uso personal y para el uso en la obra del Evangelio. Son unas cosas. La Reina Valera es una traducción fiel. También sabemos que una traducción como Dios habla hoy es una traducción más sencilla, más alcanzable, tal vez para algunos. También se puede usar la Nueva Versión Internacional. Pero sabemos que vamos, y si lo bueno de tener algunas traducciones y otras también, algunas traducciones es uno puede comparar. Entonces, si quiere uno estudiar bien un pasaje un poco difícil, puede usar tal vez 1 o 2 traducciones o 2 o 3 traducciones fieles para estudiar un versículo muy bien. Y hay lo bueno de nuestra época actual es uno puede usar el internet para buscar las traducciones. Así, no podemos siempre confiar en todo lo que vemos en el internet, por supuesto, pero hay unos sitios donde sencillamente tiene las traducciones disponibles gratuitamente. Si tienen preguntas o dudas, no vamos a poder pasar mucho tiempo en la pregunta. Yo sé que es algo interesante y es un tema amplio, pero si tienen preguntas o dudas, hoy, después de la clase, no me voy a poder quedar. Pero si tienen una pregunta, envíame un mensaje particular por WhatsApp o en el grupo y podemos hablar más así. También por WhatsApp me pueden llamar si quisiera hablar un poco más del tema. Por eso estamos, por eso existimos. Y siempre es una bendición poder hablar con ustedes sobre cualquier comentario o duda que tienen. Ok, ya he hablado mucho. Ya es tiempo de terminar nuestra clase de hoy. La tarea sería para la lección 6. Con el favor de Dios, vamos a estar aquí otra vez reunidos con la palabra de Dios el miércoles a la misma hora. Les pido que lean Hechos 15, 12 a 39, una historia muy interesante sobre el concilio en Jerusalén. Entonces pasen un poco de tiempo en eso. Les voy a poner una pregunta en el grupo para contestar o para considerar antes de la clase que viene. ¿Preguntas o dudas sobre la tarea? Un comentario pequeño sobre el proyecto final. El proyecto final, vamos a darle un documento con unas preguntas sobre lo estudiado en la clase como el proyecto final de este curso, como les he mencionado antes. Cuando lo recibe, uno puede llenarlo digitalmente por Word. Otras personas a veces lo imprimen en su papelería y los escriben las respuestas y me envían una foto. Así está bien también, como quieran. Pero les voy a pedir que esperen hasta el final del curso antes de enviarme su proyecto final. El miércoles después de la clase
Les voy a compartir el proyecto final para que puedan empezar si quieren. ¿Preguntas o dudas sobre la tarea o sobre el proyecto final? ¿Cuáles son sus preguntas? No, gracias, Juan. Ay, ok, bien. Si tienen una pregunta o duda, siempre me pueden escribir, me pueden comentar en el grupo. Ahora, bueno, ya llegando al fin de la clase, vamos a terminar con la bendición. Y usamos otra vez la bendición que aparece en Números 4, versículo 6, que nos recuerda del favor de Dios para cada uno de nosotros. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Gracias, pastor. Amén. Amén. Gracias, pastor, por su tiempo. Dios le bendiga, hermano. Hasta el Pastor, Buenas bendiciones. noches. Bendiciones. Buenas Hasta noches a el todos. Dios les miércoles. bendiga.